Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Me da gusto poder estar con ustedes nuevamente y poder disfrutar de este momento de enseñanza y de aprendizaje. Para mí es un gusto poder comunicarme con ustedes y decirles que gracias a Dios estamos teniendo muy buenas vistas. La vez pasada les hablé de que andábamos sobre los 3,000, ya los rebasamos los 3,000, andamos por los 3,200 en lo que es de una semana a otra. Así es de que me da gusto que podamos estar haciendo un equipo, pero nos están haciendo falta suscripciones. Para que nosotros podamos empezar a monetizar, le explico, necesitamos cubrir una cantidad de 4,000 vistas, que es lo que nos exige YouTube, y segundo, que podamos tener un promedio de 1,000 suscriptores. Y lamentablemente, en los suscriptores es donde nos estamos quedando cortos. Y digo, nos estamos incluyéndolo a usted, porque este trabajo de evangelismo, este trabajo de llevar a cabo las nuevas de salvación a la gente, no es exclusivamente mío. Es un trabajo de todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y tiene un deseo de proclamar la palabra de Dios. Por eso yo le invito para que usted nos apoye suscribiéndose. No cuesta nada, no se le afecta en nada absolutamente, solo es que usted tenga la disposición. Entre más nos suscribamos y entre más se den vistas, más viralización, más se multiplica las veces que se proyecta un video en la plataforma de YouTube. Por lo tanto, yo le invito para que si quiere que este mensaje de salvación y estos estudios que estamos teniendo se viralicen, se extiendan mucho más, se multipliquen cada vez más en los videos, yo le invito para que usted pueda apoyarnos. Suscríbase, hágalo ahorita, extienda su mano y ahí donde dice suscribirse, nada más apriétele el botón y la campanita. Eso es todo lo que tiene que hacer. Suscribirse es como cuando usted solicita que le llegue un periódico a su casa y una vez que se suscribe a que le llegue el periódico le va a estar llegando. Así también los videos. Cuando usted se suscribe a los videos, lo que va a estar sucediendo es que le va a avisar, porque usted también apretó la campanita, de que ha llegado un video nuevo y que es el momento en que usted puede ver el nuevo video. Pero así como usted puede verlo, como se ha multiplicado porque usted apoyó apretando el botón de suscribirse y de verlo, se viraliza, se multiplica y muchas gentes que nunca han escuchado la palabra de Dios y que necesitan una palabra de ánimo, de ayuda, de salvación, de sanidad, de prosperidad, de bendiciones en sus vidas, de ayudas familiares, de ayudas laborales. Y ahí está Dios. Cuando nosotros nos encaminamos primeramente a poner a Dios, Dios nos abre puertas. Y es mucha la gente que nunca ha escuchado que Dios puede ayudarlos en su vida diaria. Apóyenos suscribiéndose. Muchas gracias y seguimos con los estudios. Hola, nuevamente les habla el abogado Carlos Monroy. Estamos en el tema del Padre Nuestro, cuarta parte. Hoy entraremos en el estudio del Padre Nuestro, cuarta parte. Sin embargo, me gustaría dar un breve repaso de lo que hasta ahora hemos visto en los capítulos anteriores. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, mencioné entre otras cosas que Él mismo inicia diciendo en Mateo capítulo 6, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hasta aquí es lo que hemos estudiado del Padre Nuestro. Así entonces mencioné que al enseñar Jesús que le digamos Padre a Dios, es porque Él quiere que lo identifiquemos, así como un Padre para cada uno de nosotros. También expresé que Él pide que le digamos Padre por razón de establecer con claridad a quién hay que dirigirse en la oración. Él expresamente quiere que oremos a Él y a nadie más. Un siguiente punto fue el que después de decir Padre,
pide que le digamos nuestro, Padre nuestro, y expliqué que esto da un sentido de pertenencia. Él es nuestro, Él es nuestro. Por eso le podemos decir al orar, Padre nuestro, Padre mío, etc. El siguiente punto que traté fue el correspondiente a la expresión que estás en los cielos. Al decir esto, estamos manifestando y aceptando que el trono de Dios está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Cuando entramos al trono de Dios, estamos teniendo acceso al lugar santísimo en referencia al tabernáculo del templo, el cual dice el Antiguo Testamento que se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote era el único que tenía autorización para entrar en el lugar santísimo y solo lo hacía una vez al año. Pero al ofrecer Jesús su vida en la cruz del Calvario, esa división con el velo que dice la Biblia que se rompe de arriba hacia abajo, permite que nosotros podamos ahora tener acceso al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Por otro lado, también vimos la expresión santificado sea tu nombre, y mencioné, entre otras cosas, que Jesús quería que tuviéramos presente la santidad de Dios y que no era otra cosa sino que hacernos ver que Él es un Dios y Padre apartado de toda maldad. Es santo, es puro, está alejado totalmente del pecado y de todo aquello que le pudiera hacer perder esa santidad. Otro punto que traté también fue la expresión venga tu reino, y establecimos que el reino de Dios no era terrenal ni político como lo pensaron los judíos cuando decían que Él venía a la tierra a implantar un reino terrenal, y que prácticamente ese argumento lo utilizaron para acusarlo frente a las autoridades romanas del tiempo en que vivieron. Tanto así que en la cruz de Jesús pusieron una leyenda que manifestaba Rey de los judíos en una forma de burla, pero que para nosotros los cristianos fue la enseñanza de que Él reinaría por toda la eternidad en un cielo y una tierra nueva. También dije que al no reconocer los judíos a Jesús como su Salvador, se abren las puertas para que la salvación se pueda llegar a todo ser, a toda la humanidad, y de esta manera nosotros poder confesar nuestros pecados, recibir perdón de pecados por el arrepentimiento, y pasaríamos entonces por esa acción de convertirnos a unas personas que somos creación de Dios a hijos de Dios. Y lo último que tratamos fue hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Para hacer la voluntad de Dios es necesario llevar a cabo la tarea de vivir la vida con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando venimos a Jesús, no lo hacemos vivir en Jesús con nuestras propias fuerzas. Dejamos que Dios haga una transformación interior en nosotros cuando Él viene y nos perdona nuestros pecados. Sobre todo, el amor de Dios se muestra en nosotros para que podamos tener un cambio a través del Espíritu Santo. Ahora continuemos con los estudios. Oremos. Padre nuestro, abrimos nuestros sentimientos y nuestros corazones para que al recibir la enseñanza que tú nos quieres dar el día de hoy, que podamos aprender y que podamos llevarla a nuestra vida diaria y que hagamos un estilo de vida de las enseñanzas que nos diste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La primera mención que tenemos del pan en las Escrituras lo encontramos en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. La cuestión que les dice a Adán y a Eva claramente es que por no estar ya en el huerto del Edén, ya no podrían comer de los frutos que había dentro del huerto del Edén. Al desobedecer, cambiaron muchas cosas.
Su mayor esfuerzo para comer en ese tiempo era arrancar los frutos de los árboles o también la producción de lo que daba la tierra. Ahora no. Una vez que ofendieron a Dios, su régimen alimenticio cambiaría y su alimentación ya no sería sino mediante un esfuerzo propio por obtener los alimentos. Ahora bien, utiliza la palabra Dios pan y debemos tomar la misma como alimentos en general, sin que quitemos la importancia del pan propiamente dicho que harían posteriormente de flor de harina con posterioridad. Si el pan o alimento que tendría que buscar la humanidad sería en base a su esfuerzo, el Padre Nuestro nos dice que para conseguir el mismo podemos acudir a buscar a Dios para que Él sea nuestro proveedor y pueda darnos diariamente el pan que debemos proporcionar a nuestro cuerpo, reconociendo que la provisión de Dios, Él es el que nos las da, si nosotros se lo permitimos. Esto no es algo nuevo. A través de las Escrituras podemos ver, ahora sí, hablando específicamente del pan, cómo Dios se los proporcionó a los hijos de Israel cuando cruzaron el desierto para ir a la tierra prometida, el cual se le llamó el maná o pan del cielo. En Éxodo 16:4 dice, en la primera parte del versículo, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. El pan también era utilizado por el pueblo de Israel como ofrenda. Así leemos en el libro de Éxodo 23, 14, 15 y 18. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Versículo 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo mandé en el tiempo del mes de Abí. Versículo 18, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Ahora es importante entender también que la palabra pan tiene un sentido espiritual y que se representa en la misma vida de Jesús, el Hijo de Dios. Así lo vemos en el libro de Juan, capítulo 6, 34. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en otra ocasión vuelve a hacer referencia en lo que conocemos como la Cena del Señor, en donde Jesús comparte con sus discípulos, antes de ir a la cruz, la celebración de la Pascua. Nos dice en Mateo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es claro entonces que en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó 2 cosas. Primero, que el pan que alimenta nuestro cuerpo es proveído por Él si nosotros se lo pedimos. Pero aún más, también, ¿cuántas veces nos los ha proporcionado sin que nosotros se lo pidamos? O antes de tenerlo en nuestras mesas, haberle dado gracias por la provisión que Él nos da del pan. Siempre es bueno hacerlo. Este pan nos alimenta entonces a nuestro cuerpo físico. Si usted se fija, es de las cosas que Dios dice que se lo pidamos y que se lo pidamos diariamente. Danos hoy. Cuando dice danos hoy, se sobreentiende que el orar al Padre debe entonces ser una práctica diaria en nuestras vidas. Por otro lado, si nuestros cuerpos requieren alimentarse, ¿cuánto más nuestro espíritu? Por lo que cuando Él dice que le pidamos el pan nuestro de cada día, nos está haciendo ver la necesidad de que todos los días necesitamos alimentar nuestro espíritu, o tenemos que alimentarlo. Por lo que si lo hacemos, tendremos una vida en Jesús fortalecida, llena de fe, de seguridad en Él, de dependencia, de dirección, de toma de decisiones con el consejo que Él nos dé.
con la certeza de que el enemigo de Dios no podrá tocar nuestras vidas, queriendo hacernos mal a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro hogar, nuestros bienes. Y eso es gracias a que todos los días nosotros nos tengamos que alimentar del Padre nuestro, que esta provisión nos las ofrece Dios, no nada más para el cuerpo, sino para también al espíritu. Hay una alabanza que dice de la siguiente manera, cántela conmigo. Toma mi copa, a ti la elevo, ven y sacia la sed que hay en mi alma, anda el cielo, lléname hasta no querer más, lléname, lléname, mi Salvador. Toma mi copa, a ti la elevo, ven y sacia la sed que hay en mi alma, ande el cielo, lléname hasta no querer más, lléname, lléname, mi Salvador. Toma mi copa, a ti la elevo, ven y sacia la sed que hay en mi alma, pan del cielo, lléname hasta no querer más, lléname, lléname, mi Salvador. Amén. Gracias a Dios. Entremos al siguiente párrafo del Padre Nuestro. En Mateo 6:12 dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es claro que esta parte del Padre Nuestro tiene una clara idea de hacer un ejercicio de autorreflexión. Es cierto que Jesús utilizó dos palabras claves para la idea que quiere transmitir, y estas son: perdónanos y deudas es la otra. Cuando se pide perdón es sinónimo de clemencia, y regularmente se pide clemencia cuando se ha ofendido a alguien, ya sea de palabra o ya sea de obra. Y a su vez, cuando alguien pide perdón es porque está enfrentando las consecuencias de haber realizado actos incorrectos que causaron el daño a otra persona y reconoce su mal proceder. Estará de acuerdo conmigo que nunca pediríamos perdón de aquello que no reconocemos que ha causado un daño. Le pondré un ejemplo. En cierta ocasión, un menor de 5 años jugaba con su amiguito de la misma edad y sin querer lo golpea, provocándole el llanto. Los padres de ambos, observando de lejos, y se acercan los padres a los menores y les dice el padre del golpeador: pídele perdón a tu amiguito. El niño dice: ¿por qué? Y con toda razón se extraña, ya que su actuar fue inconsciente y sin dolo, ni siquiera se dio cuenta que había golpeado. No quería golpearlo. Resultado de no haberse dado cuenta, él decía: ¿por qué tengo que pedir perdón? Pero una vez que sus padres le explican lo que él hizo, entonces el niño, con toda conciencia, dice al otro compañerito: perdóname. Hay otras ocasiones en que podemos hacer daño dolosamente,
Esto es, con toda la intención de causar un daño del cual posteriormente puede reconocer su mal proceder y pedir perdón por su actitud. Cuando pedimos perdón, nos liberamos de ataduras y cargas emocionales. Una de las cosas peores que puede tener el ser humano es un corazón cargado de malas actitudes, de cargas emocionales, de vivir con culpas, de sentirse deudor de sus propias acciones y rehén de las mismas. Por eso, perdonarse a uno mismo y pedir perdón a nuestros semejantes nos libera emocionalmente. Muchas de las enfermedades que que llega la gente a tener es producto de cargas psicosomáticas, cargas emocionales, y hasta que no se descargan esas emociones negativas de nuestro interior no pueden ser libres. Note que Jesús maneja este párrafo como algo que no es condicionante una cosa de otra. No lo maneja condicionante de que si no pedimos perdón a Dios, no seremos perdonados por nuestros semejantes. No, para nada. Lo que yo veo es que Jesús nos quiere enseñar que vivamos en paz y que esa paz sea una paz interior, porque el que se le ha perdonado conoce la importancia de perdonar. Cuando venimos al conocimiento de Dios y reconocemos que Él entregó su vida en la cruz por nosotros, quienes diariamente le estamos ofendiendo, porque aún siendo cristiano, podemos estar ofendiendo a Dios en algunas de nuestras actitudes o con nuestras palabras. Y Él, sin exigirnos, nos da un regalo de ofrecernos perdón de manera unilateral. Cuando aceptamos ese perdón, reconociendo que le hemos ofendido y que mucho nos perdonó, también seguramente valoraremos el quitarle una carga a quien nos ha ofendido aquí en la tierra, expresándole que le hemos perdonado o que nos perdone. Eso nos llevará a tener una paz interior. Es tiempo de perdonar. Padres, perdonen a sus hijos por mucho que se hayan sentido ofendidos. Libérense, esposos divorciados. Es tiempo de vivir dando y recibiendo perdón. Hijos, es tiempo de pedir perdón o perdonar a los padres. Es tiempo de liberar y soltar cargas que no nos dejan nada bueno, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús cuando condenaban a la mujer que encontraron en adulterio. No perdonar y juzgar a nuestros semejantes puede ser el resultado de odio, enojos, iras, rencores que hemos tenido desde que tenemos conciencia, desde nuestra niñez, y esos enojos han escalado grandes odios. No nos lleva a nada bueno. Es tiempo de liberarnos. Otorgue perdón o pida perdón si es el caso. Sea libre, sea sano ahora. No deje que los sentimientos insanos, dados o recibidos, lo lleven a ataduras generacionales. No transmita sus daños psicológicos a sus descendientes. El perdón dado o recibido nos libera. Hoy es el día de salvación. Y si no lo perdonan su acreedor, no se preocupe. Usted ya ganó liberándose de esa carga. Sepa que usted puede controlar sus propias emociones, pero no puede controlar la de los demás. Por lo demás, no se angustie si usted no le otorgan el perdón o no recibe perdón. Cuando usted, al pedir perdón, usted ya ganó, o cuando usted perdona, usted ya ganó. Aunque no le acepten el perdón, aunque no le digan que aceptan sus disculpas, porque digan que a lo mejor no le piden a usted perdón porque dicen que no se sienten culpables de nada, pero olvídese de eso. Usted libérese, pida o dé perdón. Siguiente punto del Padre Nuestro, ahora lo encontramos en Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el contexto bíblico decimos inducir a pecar.
pero el original de tentación significa también someter a prueba al ser humano, ya que es básicamente el sentido de los verbos en idiomas originales. Por lo que para la aplicación de este versículo debemos tomar la palabra tentación como probar o prueba que Dios demanda del ser humano y de esta manera exponer la fidelidad a Dios. Así las cosas, podemos observar que Dios probó la fe de Abraham y éste en una actitud de grandeza espiritual pudo vencer la autotentación que hubiera tenido en algún momento de no ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, como la pudiera haber tenido cualquier padre por amor. Sin embargo, era tal la confianza de la fidelidad por parte de Abraham que pudo entender que Dios nunca le causaría un daño a él ni a ninguno de los suyos, esperando siempre encontrar en Dios un momento de decirle que detuviera todo. Así, Dios fue el que ordenó detener el sacrificio hacia Isaac, no lo detuvo Abraham. Abraham podía tener todas las intenciones de pararlo, pero él no estaba deteniendo el sacrificio. Fue Dios mismo quien, cuando ve la fe de Abraham, manda en ese momento detener toda la acción, diciéndole a Abraham que no tocara a su hijo. Entonces, cuando sucede esto, vemos cómo Abraham mostró una total fidelidad a Dios. Nunca, y repito, nunca se hubiera detenido, por más grande tentación que hubiera tenido Abraham de salvar a su hijo Isaac. Es clara la escritura cuando afirma que Dios no tiene a nadie, o no tienta, a nadie, ya que de hacerlo estaríamos ante la acción de inducir Dios a sus hijos a que pequen. Esto no cabe en Dios. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora puede entender el accionar de Abraham. Su fidelidad era mayor. Cualquier tentación de no ofrecer a su hijo la tenía en menos que la fidelidad que tenía hacia Dios en obedecerle. Por lo que debe quedarnos claro que Dios prueba a los seres humanos, pero quien los tienta es el enemigo de Dios. Satanás es quien los quiere atraer a que puedan, a través de tentarlos, caer de la gracia de Dios. En el libro de Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el libro de Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había ofrecido las promesas ofrecía su unigénito. Es claro que quien tienta a los hombres es el enemigo de Dios. El apóstol Pablo menciona en la epístola a los Efesios, en Efesios 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es bueno aclarar que el ser tentado no es sinónimo de que desobedecemos o pecamos contra Dios. Es diferente el ser tentados a desobedecer plenamente a Dios. Cuando se tienen esos pensamientos y alguien le enseña que ha pecado de pensamiento, no lo acepte. El pecado son acciones que el ser humano realiza y lo lleva a ofender a Dios con sus acciones. Por lo tanto, cuando se dice he pecado de pensamiento, eso no es posible. En los pensamientos
puede caber una infinidad de tentaciones. Sin embargo, usted no ha pecado. No se ha engañado ni por su mente ni por el enemigo de Dios. Cuando usted tiene esos pensamientos, no quiere decir que usted ha pecado o que ya pecó. Lo que debe hacer es pedir la ayuda de Dios, pedir el socorro de lo alto para librarse de esos pensamientos que lo quieren atar, que quieren que caiga usted en tentación y accione pecando. Lo quieren someter. Hay personas que se condenan por tener pensamientos suicidas y manifiestan que han pecado para con Dios. Otros pueden tener pensamientos de lascivia y se autocondenan cuando en realidad no han pecado. Otros que se descalifican cuando ante las angustias económicas piensas en robar, pero no lo han hecho, solo lo han pensado. Usted no ha pecado. Jesús fue tentado y aún llevado de un lugar a otro por Satanás. Sin embargo, eso no quiere decir que por haber sido tentado Jesús pecó delante de Dios. Que no lo engañe su mente o las enseñanzas mal aprendidas. No se peca de pensamiento. Por eso podemos pedir a Dios más, líbranos del mal. Debe ser una realidad de nuestras vidas. Acudir a Dios para que nos libere de pensamientos malsanos es lo mejor que usted puede hacer. ¿Y sabe que Él está ahí para rescatarlo? Y así como Jesús, después de que fue tentado, vinieron ángeles y le sirvieron, también usted será servido y bendecido por Dios, quien le mandará todas las bendiciones y las fortalezas para usted, porque ha obtenido una victoria arriba de cualquier tentación, por lo que de Dios es el reino, el poder y la gloria. Amén. Con eso damos por terminada la clase de la enseñanza Enséñanos a orar del Padre Nuestro. Ahora, a poner en práctica lo aprendido. Habrá otros temas que se relacionen con la oración, como es la fe, la constancia en la oración, la intercesión y otras enseñanzas más que van a la par de la oración. Por lo pronto, hasta aquí cerramos la etapa del Padre Nuestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a sus discípulos y a nosotros el Padre Nuestro. Bendiciones.